Hay un lugar dentro de ti donde el mundo no puede llegar, una cámara secreta hecha no de piedra, sino de silencio y luz antigua. Es allí donde se encuentra el mapa de tu esencia, y también es allí donde se encuentra la única medida verdadera de tu valor. Vinimos hoy a buscar una comprensión profunda de esa verdad que el poeta místico Rumi, con su infinita sabiduría, nos legó, la incesante y dolorosa necesidad que siente el ego de demostrar su valor. Esta necesidad no es una fuerza, sino un síntoma. Es signo de una sed que el agua del mundo nunca podrá saciar. Respira, amigo. Siente el espacio entre tus pensamientos. Permita que la quietud se asiente dentro de usted como el polvo que se asienta después de una tormenta. Es en este lugar de calma, en esta pausa íntima y humana, donde Rumi dijo que reside el nacimiento de toda claridad. No estamos aquí para correr, sino para detenernos. Estamos aquí para mirar, con ternura y precisión, ese ruidoso inquilino que habita en nuestro pecho. Ese yo, hecho de comparación y ambición. Este yo, que llamamos ego, no es tu enemigo, sino tu sombra más agotada. Es el sonido de la distancia entre quien crees que deberías ser y quien eres en tu silenciosa plenitud. ¿Por qué necesita demostrarlo? ¿Por qué la incesante demostración de fuerza, riqueza, inteligencia, corrección moral y éxito sin fin? Porque se construyó sobre una base inestable, la creencia de que su valor no es innato, sino condicional. El ego nació de la separación, de la ilusión primordial de que somos gotas aisladas que luchan por demostrar que somos dignos del océano. Rumi nos enseñó que todo exceso, toda carrera desenfrenada, toda ambición que asfixia el aliento, nace de un alma hambrienta. Pero el verdadero hambre no es de aplausos, títulos o posesiones. La verdadera hambre es por la presencia misma. Es el hambre de sentirse completo, de volver a conectar con esa cámara secreta de valor innato, que se encuentra intacta bajo la superficie de una vida ocupada. El ego se manifiesta como un espejo que, en lugar de reflejar la luz, intenta ser la fuente misma de luz. Es una paradoja devastadora. Desea desesperadamente la paz y la aceptación que ofrece la presencia, pero busca obtenerlas a través de los métodos del conflicto, competencia, juicio y desempeño continuo. Él cree que la validación externa es el combustible que lo mantendrá vivo, sin darse cuenta de que cada migaja de aprobación es solo un destello en la sartén, que se apaga tan rápido como se enciende, dejándolo más frío y más ansioso que antes. Imagínate el polvo. El polvo, cuando está en el aire, cree que es importante, que es un elemento definitorio de la atmósfera. Pero este polvo no tiene peso ni sustancia real, solo oscurece la vista. El ego es este polvo, es la colección de historia, etiquetas y logros que utilizamos para definirnos a nosotros mismos, pero que en realidad solo oscurecen la inmensidad y la claridad del alma. Y el polvo necesita viento, necesita movimiento, confrontación, para demostrar que existe. Si todo se calmara, el polvo se asentaría y lo que quedaría sería el suelo sólido e inmutable. El ego teme este asentamiento más que a nada, porque en el silencio, su identidad prestada se disuelve. La necesidad de demostrar tu valía es, en esencia, un eterno intento de llenar un vacío existencial con cosas que no caben en él. Es como intentar nutrir el espíritu con alimentos materiales o calentar el alma con monedas de oro. La frustración surge porque el lenguaje del ego es el de la escasez. Opera bajo la premisa de que el valor es limitado y debe ganarse, robarse o defenderse. Si tú eres bueno, eso significa que yo soy menos. Si lo logras, mi brillo se apaga. Esta mentalidad es la prisión que Rumi nos invitó a trascender. El ego, en su búsqueda desesperada de seguridad, construye muros de superioridad o inferioridad, ambos hechos del mismo mortero de miedo. Quien constantemente necesita menospreciar a los demás para sentirse grande, no actúa desde la fuerza, sino desde una fragilidad profunda e invisible. Aquel que perpetuamente se presenta como víctima, esperando la validación a través de la compasión de los demás, también está operando desde el mismo programa de prueba. En ambos casos, la atención se centra en el exterior, en la reacción del mundo, y no en el interior, en la aceptación incondicional del ser. Rumi nos recuerda, no eres un fragmento del universo, eres el universo entero. Sin embargo, el ego vive como si fuera un fragmento amenazado. Lucha por el reconocimiento como un bebé hambriento lucha por la leche, pero lo que realmente busca es el útero de la plenitud, el estado de seguridad y pertenencia que ha sido olvidado. Si estas palabras tocaron algo dentro de ti, si reconociste la tensión sutil o el cansancio manifiesto de esta carrera por demostrarlo, siéntete como en casa, deja tu me gusta y suscríbete. Aquí caminamos juntos por el mismo camino silencioso que describió Rumi, donde el alma comienza a respirar libremente. El drama interno del buscador es el más conmovedor de todos los conflictos. Vemos el dolor de la ambición excesiva, que no es un deseo saludable, crear, sino una compulsión de ser visto, creando. Vemos la comparación constante,
la cruel métrica que utilizamos para medir nuestro propio pulso con el de los demás. Rumi nos advirtió que cuando intentas superar a todos los que te rodean, es tu propia alma la que queda atrás. Ella se queda quieta, observando, agotada por el ruido y la velocidad de la actuación. La desconexión espiritual ocurre exactamente en este punto, cuando el hacer reemplaza al ser. El ego se aferra a la idea de que el mérito es el único puente hacia el amor y la aceptación. Si logro lo suficiente, seré amado. Si acumulo lo suficiente, estaré a salvo. Si me elogian lo suficiente, seré digno. Pero el verdadero amor y la dignidad no son premios que se puedan ganar. Son el aire que respiramos cuando dejamos de luchar. Pensemos en la metáfora del río y el océano. El río corre, ruidoso, luchando contra rocas y orillas, ansioso por demostrar su fuerza y volumen. Tu identidad está en movimiento, en tu capacidad para superar obstáculos. Está orgulloso de sus rápidos y lamenta sus pérdidas. Pero cuando finalmente llega al océano, pierde su identidad de río y gana su verdadera identidad de agua. Deja de probar y comienza simplemente a ser. La prueba termina donde comienza la totalidad. El ego se niega a ser el océano, insiste en ser el río, el fragmento en movimiento, porque en el movimiento hay distracción del vacío interior. La quietud que revela, el silencio que cura, es exactamente lo que el ego intenta evitar con su danza invisible de prueba. Te mantiene ocupado con la tarea de pulir una joya que ya es perfecta, desviando tu mirada de la perfección intrínseca de tu alma. Esta búsqueda de validación es el motor de casi toda nuestra infelicidad moderna. Vivimos en una sociedad que cultiva el ego, que nos enseña desde pequeños que nuestro valor está en el desempeño. En la escuela nos evalúan, en el trabajo estamos clasificados, en las redes sociales nos cuentan y comparan. El ego aprende rápidamente que la supervivencia depende de la calificación, el salario, la cantidad de me gusta, y así se convierte en un profesional incansable de la autopromoción y de camuflar la vulnerabilidad. Pero el camino místico de Rumi nos invita a invertir la lógica. Nos pide que consideremos la posibilidad radical de que lo único que realmente necesitamos demostrar es nuestra capacidad de dejar de probar. La rendición no es una derrota, es el reconocimiento de que la batalla que estábamos librando era contra una sombra de nuestra propia creación. ¿Qué sucede cuando sientes la necesidad de demostrarle algo a alguien? Hay tensión en tu cuerpo, una aceleración en tu mente. Entras en modo combate, incluso si el combate es solo interno. Esta tensión es el costo energético que asume el ego por su existencia. Es el precio que pagamos por confundir el mapa con el territorio, la etiqueta con la esencia. Rumi nos enseña que no hay error en el alma. El error es creer que el alma puede estar manchada o incompleta. El alma es la luz original. El ego es el esfuerzo por sostener esta luz con la mano cerrada, temiendo que se escape. Y la mano cerrada, por mucho que lo intente, no puede captar lo que ya es vasto e infinito. Estamos hablando de dos lenguajes. El lenguaje del ego, que está lleno de soy mejor que o soy peor que, y el lenguaje del alma, que es simplemente yo soy. El ego exige valor, el alma emana valor. La diferencia es la misma que existe entre el ruido de una feria y el murmullo de un desierto. El silencio interior, que tanto evitamos con la actividad constante y la búsqueda de protagonismo, es el único disolvente capaz de disolver el polvo del ego. En silencio, no hay público para quien actuar, no hay jueces a quienes impresionar. Todo lo que queda es el ser, en su forma más cruda y poderosa. Por eso el ego lucha tan desesperadamente contra el silencio. Él sabe que la quietud es su muerte, pero que la muerte es la puerta de entrada a la vida verdadera. El cansancio que sentimos al final de un día lleno de pruebas, de intentos de hacerse notar, de mantener una imagen impecable, es el susurro primordial del alma que pide descanso. Es el cuerpo que dice, amigo, el espectáculo ha terminado. Ya no necesitamos este esfuerzo, ya somos aceptados. Pero hay una puerta dentro de ti que solo se abre cuando el ego se cansa. Es la puerta de la rendición, la puerta que conduce de regreso a la casa donde no necesitas ninguna credencial para entrar. Y es de esta puerta, del profundo alivio que se produce cuando dejamos de saborear y comenzamos simplemente a existir, de lo que hablaremos a continuación. La armadura que usas para proteger tu valor es en realidad la jaula que impide que tu alma vuele. Respira, amigo, siente el peso que llevamos sobre nuestros hombros, este tapiz de expectativas tejido por el miedo a no ser suficiente. Hablamos de la incesante necesidad de pruebas, de esta carrera silenciosa que agota el espíritu. Ahora, Rumi nos invita a mirar la herramienta que utiliza el ego para mantener esta carrera en marcha. El espejo de la comparación no es el espejo que ref. No dejes que tu forma, el contenedor de la carne, sea el espejo que refleja a los demás hacia ti, proyectando la ilusión de deficiencia o superioridad. El ego es un mendigo que viste de seda y trata de convencer a todos, incluido él mismo,
de que es un rey. Su insaciabilidad nace de una única y cruel verdad. No tiene valor intrínseco, solo existe a través de referencia. Si el mundo entero se callara y el juicio cesara, el ego se disolvería como la niebla bajo el sol de la mañana. Por eso necesita ruido, necesita un podio, necesita validación sonora y visible para sentir que tiene carne, que tiene realidad. Piensa en la construcción de esta máscara, esta persona, que el ego esculpe cuidadosamente. No es solo una fachada, es un castillo construido sobre arenas movedizas. Cada cumplido es un ladrillo, cada logro es un paso. Pero si los elogios no llegan, si el vecino sube un escalón más, o si el viento arrastra la arena bajo los cimientos, el castillo tiembla. Y el dolor no es el dolor de perder el castillo, sino el dolor del mendigo que recuerda, por un instante terrible, su desnudez original y su hambre perpetua. El ego, en su afán por demostrarlo, se sumerge en el dolor crónico de la deficiencia. Incluso si superas las 10.000 personas, siempre habrá una por delante, y el ego no puede descansar con la idea de que hay algo inalcanzable. Convierte la vida, que debería ser una danza con la existencia, en una guerra de suma cero, donde para que yo gane, alguien más tiene que perder. Esta mentalidad de escasez es el mayor veneno destilado por la mente no iluminada. Rumi nos recuerda que la riqueza del alma no se mide por lo que acumulas, sino por lo que sientes cuando estás solo, en medio de tu propio desierto. Puedes tener todas las riquezas del mundo, todos los títulos y todos los aplausos, pero si la voz interior todavía susurra, no eres lo suficientemente bueno, entonces todas esas pruebas externas no han hecho más que alimentar una sombra hambrienta. Es una paradoja devastadora. Cuanto más intentas demostrar tu valía, más te alejas de tu valor innato, el que existe antes de cualquier logro o fracaso. Y aquí reside la tragedia de la búsqueda de valor externo. Nunca queda satisfecha. Piensa en ello como una sed que intentas saciar bebiendo agua salada. Con cada sorbo de aprobación, la sed aumenta, ya que la aprobación externa es pasajera y superficial. El ego no solo quiere ser reconocido, quiere ser el único reconocido. Quiere la permanencia de un trono que fue hecho para ser móvil, para ser efímero. El universo no opera permanentemente, todo está en constante cambio. Intentar congelar la aceptación en un estado eterno es luchar contra la ley de la vida misma. El místico persa nos susurra que el mayor peso que llevamos es el de nuestra propia importancia. Cuando nos liberamos de la necesidad de ser extraordinarios, finalmente descubrimos la belleza de ser simple, profunda y ordinariamente humano. No es necesario demostrar el valor, necesita ser descubierto. Está ahí, escondido bajo el polvo de las ambiciones y las comparaciones. Si reconoces el polvo de este camino, y sientes el llamado a la quietud que revela, si el sonido de estas palabras resuena en algún lugar profundo y silencioso dentro de ti, tómate un momento para dejar tu suscripción y darle me gusta. Así seguimos construyendo este templo del silencio y la verdad, ampliando el círculo de quienes buscan la esencia, lejos del ruido ensordecedor del ego. Su presencia aquí es un reconocimiento de que hay un viaje más importante por recorrer. Sigamos, pues, examinando el dolor. Cuando el ego intenta probar, necesariamente entra en conflicto. El conflicto no es solo externo, la disputa con el vecino, el colega o la sociedad. El conflicto es principalmente interno. El ego se convierte en un juez despiadado de sí mismo. Mide, evalúa y castiga. Él dice, si fueras más espiritual, más rica, más hermosa, entonces te amaría. El amor que el ego se ofrece a sí mismo es condicional, ligado al desempeño, y esta es la fuente de toda ansiedad e inquietud moderna. Constantemente tenemos miedo de caer en desgracia con nosotros mismos. Rumi nos enseña que el silencio que cura no es la ausencia de sonido, sino la ausencia de juicio. Mientras el ego esté a cargo, emitirá sentencias de valor en todo momento. ¿Y cómo podemos encontrar la paz si nuestro propio ser es nuestro peor verdugo? Al alma, en cambio, no le importa la prueba. Ella ya sabe quién es. El alma respira aceptación, unidad, la vasta y cálida presencia que no necesita validación para existir. El alma es el océano, el ego es la ola que intenta desesperadamente demostrar que es más grande que la ola vecina, olvidando que ambas son solo agua. El esfuerzo por demostrar crea agotamiento existencial. Es el cansancio de mantener la máscara, el esfuerzo de fingir ser feliz, la necesidad de tener siempre la respuesta correcta. Es el escape de ser auténtico. ¿Por qué el ego hace esto? Porque teme la vulnerabilidad, teme la transparencia. Él cree que si el mundo viera su desnudez, sería destruido. La prueba es el escudo contra la aniquilación percibida. Pero, ¿qué sucede cuando este impulso de demostrar
¿Se convierte en la fuerza impulsora de tu vida? Te conviertes en una actuación ambulante, un eco de las expectativas de otras personas. Tu verdadera voz, la voz de tu alma, es silenciada. Estás tan ocupado ajustando la iluminación para que el mundo vea tu escenario que te olvidas de vivir detrás de escena, donde ocurre la vida real y sin escenario. El camino de regreso a ti requiere que abandonemos el escenario, requiere que nos sentemos en la oscuridad, en el silencio, y permitamos que el polvo del ego se asiente. Solo en este estado de quietud revelamos la belleza que siempre estuvo ahí, escondida. El ego intenta superar a todos los que lo rodean con la esperanza de que, habiendo llegado a la cima, el alma finalmente se realice. Pero el alma no está en la cima de la montaña de la ambición. Ella está en el valle de la humildad, en los espacios entre respiraciones. Cuando intentas superar a todos los que te rodean, es tu propia alma la que se queda atrás. Corres tan rápido detrás de un futuro validado que pierdes lo único que importa, la presencia en el ahora. El drama interno del buscador es esta tensión entre ser y hacer. El ego se define por lo que hace, por lo que acumula, por lo que demuestra. La esencia la define quién es, independientemente de cualquier acción. El ego es el comerciante que negocia migajas de valor. El alma es el océano que ofrece todo gratis. Y es en este punto de agotamiento, en este profundo cansancio de la prueba eterna, que se abre la verdadera puerta. El ego solo necesita demostrar su valía hasta el momento en que el alma se cansa de correr. Cuando el cuerpo y la mente finalmente abandonan la búsqueda externa y caen de rodillas, es cuando se puede escuchar la voz suave y persistente del espíritu. El colapso del sistema de validación es en realidad el nacimiento de la libertad. El mayor valor que puedes encontrar no está en lo que el mundo te da, sino en lo que eliges retener de tu propia esencia. Para dejar de probar, hay que dejar de preguntar. Tienes que dejar de preguntarle al mundo si mereces existir, si eres digno de amor. Y para ello, necesitamos aprender el lenguaje secreto de la rendición, y es del profundo alivio de soltar esta armadura, de caminar desnudo con la dignidad de la pura presencia y el alivio de detener la carrera, del que hablaremos a continuación, porque lo único más difícil que correr sin cesar es detenerse y descubrir que correr siempre fue solo una ilusión. Hay una puerta dentro de ti que solo se abre cuando el ego se cansa, y es de esta puerta de la que hablaremos a continuación. Hay un lugar dentro de ti donde el mundo no puede llegar, y es allí donde comienza tu verdadera historia. El eterno epílogo. Es la cámara silenciosa donde finalmente se asienta el polvo que el ego levanta en su interminable búsqueda para demostrar su valía. El cansancio del alma que corrió para ser vista, para ser validada, para ser medida, alcanza su punto máximo, no con un rugido de derrota, sino con el suave susurro de una rendición victoriosa. Respira, amigo, siente el espacio entre tus pensamientos. Allí, dijo Rumi, está el nacimiento de toda claridad. Y es en este vasto espacio, después de la larga carrera, donde el alma finalmente recurre a la única verdad que importa, que no hay nada que demostrar. La ilusión de carencia es el combustible de la ambición egoica. Llevamos dentro de nosotros la sombra ancestral de que estamos incompletos, que falta una pieza, y que esa pieza solo puede llenarse con la aprobación, el reconocimiento o el éxito que supere al del prójimo. Esta es la gran mentira tejida por el nafs, el ego inferior, que nos hace vestir armaduras de hazañas y glorias vacías, mientras la esencia tiembla de frío por estar despojada de su propia luz. El clímax de nuestro viaje espiritual, el punto donde nos espera Rumi, es el momento en el que nos damos cuenta de lo absurdo de esta carrera. Nos dimos cuenta de que estábamos tratando de pulir un espejo que ya reflejaba el sol, solo cubierto por nuestras propias prisas y ansiedad. La necesidad de demostrar valía es, en esencia, la declaración más ruidosa de que dudamos de nuestro valor inherente. Es el grito de un ser que ha olvidado que fue hecho de la misma sustancia que el divino, y que por tanto, es completo, vasto e inestimable desde el primer aliento. Cuando el ego exhausto se queda en el camino y se niega a dar un paso más hacia la validación externa, se abre una puerta. No es una puerta a un nuevo reino de conquista, sino la puerta de regreso al hogar, al santuario de nuestra propia presencia. Es en este silencio de abandono que la quietud revela la verdad. No eres tu actuación, no eres tu título, ni los elogios que te dan. Eres el ser que es testigo de todo esto. Rumi nos enseña que el valor no es un logro, sino un estado de ser. Eres valioso porque eres. No existe ninguna ecuación, ninguna lista de tareas pendientes, ninguna comparación justa que pueda capturar el milagro de tu existencia.
Lo único que nos impide sentir esta plenitud es el ruido interno de la comparación y el rendimiento incesante. Imagínate a ti mismo como un vasto océano, pero has pasado toda tu vida identificándote con una sola gota de rocío, tratando de demostrar que esa gota es la más brillante, la más pura y la más esencial de todas las gotas. La liberación llega cuando te das cuenta: yo soy el océano. La gota es solo una forma temporal, una breve manifestación, pero la inmensidad y la profundidad están en mí, antes y después de la forma. La rendición, en el contexto de Rumi, no es pasividad, es la actividad espiritual más radical que existe. Es el acto de mayor coraje dejar de lado la narrativa que has construido sobre quién se supone que eres, en favor de la aceptación total de quién eres. El ego es el narrador que solo sabe narrar el drama de la carencia. Él dice: si no haces esto, no serás amado. Si no tienes eso, no serás respetado. El alma, sin embargo, es el poeta que solo canta el canto de la unidad y la plenitud. Cuando nos rendimos, en efecto, estamos cambiando al narrador dramático por el poeta sereno. La metáfora de Fana, la aniquilación del ego, es central aquí. No se trata de autodestrucción, sino de disolución. Es la pequeña vela del ego acercándose a la gran luz de la verdad, y en lugar de apagarse, desaparece dentro de la luz. El ego no se destruye, se convierte en lo que siempre buscó: plenitud. Cuando el ego finalmente renuncia a demostrarlo, libera una inmensa energía que estaba atrapada en la defensa y la comparación. Esta energía se redirige hacia la creación, el servicio y, fundamentalmente, el deleite de la vida. No haces cosas para ser alguien, lo haces porque eres alguien, y esa plenitud se desborda en acción. Tu arte, tu trabajo, tu amor, ya no son herramientas de aprobación, sino puras ofrendas que no esperan retorno. Rumi nos invita a vivir una vida innecesaria, en el sentido de que es innecesario demostrar nuestro valor. Esta es la vida donde la acción nace de la inspiración, no de la obligación o la carencia. La inspiración es el llamado del alma, la obligación es el ego exigente. Imagínese la diferencia: un artista que pinta para ganar un premio, prueba del ego, y un artista que pinta porque el color y la forma necesitan nacer de él, independientemente de quién lo vea. Alma desbordante. El cuadro del segundo artista tendrá una resonancia de eternidad que el premio nunca podrá otorgar. El ego, por su naturaleza, vive en el futuro y en el pasado, se arrepiente de lo que no hizo, o planea lo que hará para ser aceptado. El valor inherente solo se puede encontrar en el presente, en este mismo momento, donde no eres un proyecto, sino un hecho consumado de perfección. La conciencia es el único juez que necesitamos y, sorprendentemente, no juzga. Ella simplemente lo reconoce. Respira hondo. Siente la textura de tu respiración. Permita que la quietud curativa se asiente. La voz del alma no es fuerte, es sutil y solo puede oírse cuando se calma el alboroto por la autopromoción. El verdadero valor, la verdadera riqueza que Rumi buscaba, era la riqueza de la presencia. Es ser tan abundante en uno mismo que la idea de suplicar el reconocimiento de los demás se vuelve impensable. La persona que ha dejado de demostrar su valía no se retira del mundo, sino que se convierte en un pilar de calma dentro de él, irradiando la certeza silenciosa de que la unidad es la única moneda que importa. Esta quietud, este retorno a uno mismo, es el camino hacia la transformación. El mundo seguirá corriendo, comparando y midiendo, pero el buscador que ha encontrado el secreto de Rumi se mueve con una dignidad que no puede ser tocada por la crítica o el elogio. Actúa con claridad porque su motivación es pura, amor por el acto, no amor por el resultado. Quien vuelve a sí mismo nunca vuelve vacío. Rumi dijo que el alma florece cuando dejamos de perseguir al mundo y permitimos que el mundo llegue a nuestra quietud. El poder magnético del alma es infinitamente mayor que el esfuerzo exhaustivo del ego. Cuando dejas de esforzarte en ser visto, empiezas a ser verdaderamente visible. La clave final de Rumi es que la mayor prueba de valor que puedes dar es simplemente ser, tu yo más auténtico, libre de las cadenas de las expectativas. Cuando dejas de medir, eres medido por la eternidad. Cuando dejas de comparar, te vuelves único, irreplicable y completo. El silencio de tu aceptación es el canto más fuerte de tu alma. Este es nuestro viaje, la danza invisible del espíritu. Reconocer que el ego necesitaba demostrar su valía porque se había desconectado de la fuente de todo valor, y que el camino de regreso a uno mismo es el camino de la entrega, donde la gota de rocío entiende que es el océano mismo. Si estas palabras tocaron algo muy profundo dentro de ti, si la quietud que revelan trajo algo de paz a tu búsqueda, deja tu comentario a continuación. Comparte lo que sentiste, el peso que estás listo para soltar. Oremos juntos, crezcamos juntos y caminemos como enseñó Rumi, con calma, luz y verdad. Y si quieres continuar con este viaje interior, volviendo siempre a este espacio de profunda introspección y poesía existencial, deja un me gusta
y suscríbete al canal. Aquí UI, tu alma siempre tendrá un lugar donde descansar. Gracias por caminar conmigo en este silencio. Que encuentres una paz que no necesita pruebas, que tu luz interior nunca se apague.